esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él respondió: no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo, aunque es la más pequeña de las semillas. Cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no se les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Estamos, hermanos, en este centro y corazón del Evangelio, que son las parábolas. De hecho, está prácticamente en la mitad del Evangelio de San Mateo. San Mateo tiene 28 capítulos y el capítulo de las parábolas es el capítulo 13. 14 es la mitad. Este es el corazón de las parábolas, el corazón del Evangelio, el anuncio del reino. Abriré mi boca en parábolas, decía el profeta Isaías, y Jesús se lo apropia. ¿Por qué les hablas en parábolas?, decía la semana pasada el Evangelio. Y Jesús dice: porque así está escrito, abriré mi boca en parábolas y anunciaré lo escondido de los secretos del reino a los hombres. De modo que el que tenga corazón para creer y para acoger, entenderán. ¿Recordáis la semana pasada el Evangelio? Pues la semana pasada el Evangelio, Jesucristo, nos dice
cómo viene el reino de Dios, porque Él ha sido enviado por el Padre para traer al mundo el reino de Dios. El mundo que había sido creado por la bondad de Dios, y lo había creado todo, no solamente bueno, bien, sino muy bueno, súper bien, podríamos decir, perfecto. Resulta que se ha estropeado, porque ha entrado dentro una cosa que se llama el pecado, que ha deformado al hombre y la relación de los hombres con Dios y de los hombres entre sí y del hombre con la creación. Y eso es lo que vemos hoy. Jesucristo ha venido al mundo para anunciar el reino, y el reino de Dios, hemos dicho, es la vida de Dios dentro del hombre, dentro de nosotros, que restaura lo estropeado, que recrea lo muerto, lo deforme, hace Dios una nueva creación. El anuncio del reino viene por la predicación de la palabra. San Pablo dice que la fe viene por la predicación, por el anuncio de la palabra. Y eso es lo que veíamos la semana pasada. La semilla es la palabra que es sembrada en distintos terrenos, que son distintas disposiciones de los hombres. Solamente la que cae en tierra buena es la que da fruto. Y decíamos, la tierra buena no es que sea la persona buena gente, sino que es buena porque tiene capacidad de acoger la semilla, porque quiere, esa es la bondad, acoger la semilla. Pues, ¿cómo crece la vida de Dios dentro de nosotros? Porque muchas veces nos asustamos, nos escandalizamos de cómo somos, de cómo es nuestra sociedad. Madre mía, lo que ha cambiado el mundo, ¿verdad? Decimos, ¿no? Miramos para atrás 20, 30, 40 años, madre mía, esto no hay quien lo conozca, esto va a peor, ¿no? Decimos, ¿no? Una guerra ahí, una posible guerra mundial. Dios mío, ten misericordia de nosotros. La semilla del reino que Cristo ha sembrado durante 2000 años a través de la Iglesia, y resulta que nos encontramos en la sociedad que ya no es cristiana porque ha renegado de Dios, ha apostatado. Hay gente que viene a la iglesia y me dice: padre, quiero apostatar. Y no solamente aquí, en otros sitios. Y va aumentando las apostasías, el rechazo de Dios de la vida, de un modo positivo. Es un vivir de espalda a Dios y, en definitiva, al amor de Dios y en el mal. Por eso el mundo y nosotros se degenera y nos degeneramos. Entonces, algunas veces nos sorprendemos y nos escandalizamos, porque si creemos en Dios y si acogemos la palabra, ¿por qué me encuentro tantas veces en mis manos el mal y el pecado? ¿Por qué soy tan deforme? ¿Por qué me sale tanto pecado? ¿Por qué tengo un corazón tan duro a Dios, a sus mandamientos, a su amor? ¿Por qué no termina de realizarse en mí el Evangelio? ¿Por qué tanto impedimento? Es la parábola de la cizaña. El reino de Dios es sembrado por un labrador que echa buena semilla, la semilla de la palabra. Es acogida en el terreno y resulta que cuando va desarrollándose la palabra, la vida divina, la vida cristiana en nosotros, nos damos cuenta de que también hay dentro de nosotros la maldad, el pecado. Una semilla que no es buena, mala, es cizaña. La cizaña, si sabéis, se parece mucho al trigo, incluso en la planta, en el tallo. Y cuando se va desarrollando, parece que será trigo. De hecho, algunos dicen que es un trigo venenoso, porque tiene unas toxinas. Cuando el grano se muele, esa harina no sirve para comer porque está envenenada. Pero se parece. ¿Quién ha sembrado cizaña en el campo? Y dice Jesús: el enemigo. El enemigo, cuando dormían los trabajadores, siempre la noche, siempre el sueño, siempre el dormir, es señal de debilidad, de inconsciencia, de oscuridad. El maligno siempre aprovecha las horas bajas, las horas de tiniebla,
las horas de debilidad para tentar y para sembrar su semilla. Oye, la siembra, ¿eh? ¿A que sí? En mí la siembra. ¿Y en ti no la siembra? La cizaña. Porque nos siembra una semilla que parece trigo, nos pone pensamientos, nos pone deseos, nos pone acciones, nos pone cosas que podamos hacer que aparentemente son buenas, parecen buenas, tienen apariencia de bondad. Y empiezas a criticar, porque claro, es muy fácil ver las faltas al otro. Y claro, por una pretendida justicia que lo está haciendo mal, es que hay que, y ya sale el chisme, la crítica, la murmuración, por una pretendida justicia, porque se han hecho las cosas mal, etcétera. O una debilidad, un momento de horas negras, de crisis en el matrimonio, y aparece un compañero del trabajo, una compañera del trabajo, que te habla dulce, que te habla suave, aparentemente es algo agradable, es algo bonito, y resulta que al final se estropea el matrimonio. Así. O los hijos, que no se quieren tener hijos, porque es una vida cómoda. Un hijo, 2 hijos, es que abrirse a la vida, eso es un fastidio, oye. ¿Y si tengo 4? ¿Y si tengo 8? Es que lo que Dios quiera, que lo quiera Dios, ¿no? Dicen algunos. Es la cizaña, apariencia de bien, pero tiene un veneno. El enemigo lo ha sembrado. ¿Quiénes son las cizañas? Los partidarios del maligno. ¿Quiénes son el trigo? Los partidarios del reino. O sea que la palabra nos habla de que no nos sorprendamos en nosotros y en el mundo del mal. Pero ¿cómo afrontamos el mal? Hay que consentirlo, hay que dejarlo. Los que violan, hay que dejarlos. Los que matan a las mujeres, hay que dejarlo. Los que venden drogas son jefes de droga, que tantos hay por nuestros alrededores, hay que dejarlo. Los que matan a los ancianos en los hospitales o en la residencia, habéis visto estos días, personas que están tocadas por el mal, abusando y matando a gente mayor, con lejía, con cosas para... Hay que consentirlo, hay que consentir el mal, porque Jesús dice, dejadlo crecer. ¿Y por qué dejarlo crecer? Porque hay una justicia divina. Ya Dios hará justicia. Nosotros no somos jueces de los demás, ni de nosotros, solo Dios. Por eso decía en la primera lectura, que el tiempo que Dios nos da en la vida es de conversión, de aprovecharlo para arrepentirnos, para convertirnos a Él, para encaminar nuestros pasos, hacer crecer la semilla del reino. Y si caemos, pues no te sorprendas, porque un enemigo lo ha sembrado dentro. Conviértete, arrepiéntete, porque Dios da ocasión. Hemos rezado con el Salmo, el Señor es bueno y clemente. Decía en la primera lectura, Dios da tiempos a los hombres para arrepentirse, porque si no, ¿qué haríamos? Cortamos cabeza, arrancamos la cizaña, y si te llevas el trigo. Y cuando te desesperas de la vida, cuando te desesperas de Dios, te desesperas de la fe, arrancamos la fe, arrancamos la cizaña, arrancamos esa cosa que parece buena, que es vivir sin Dios, para ser coherente. ¿Y si arrancas la fe? ¿Y si arrancas el trigo? Déjalo crecer. Ya Dios cortará cuando llegue su momento. Y segunda cosa, no sorprendernos del mal de la cizaña en nosotros. Llegará el momento en que Dios cortará la cizaña. La segunda cosa es que lo que parece que es ridículo, el reino de Dios que parece que es ridículo, que lo vamos recibiendo cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que vamos al sagrario que está el Señor, cada vez que hacemos un rato y un encuentro con el Señor de convivencia, de retiro, de oración, parece una tontería la fe dentro de nosotros. Parece una tontería que 20, 30 personas, 50, 80 personas que vengamos a la Eucaristía durante la semana en la parroquia. ¿Va a sembrar reino de Dios en nuestros barrios? ¿Va a cambiar nuestro barrio, las colonias, los Dolores, el Carmen? ¿Va a cambiar el Hotel Suárez, la fábrica de harina? ¿Va a cambiar por ti y por mí? ¿Va a cambiar? Depende de tu fe.
Depende de tu fe. Porque la fe es como un grano de mostaza, chiquitísimo, pero que tiene una vida dentro, una virtualidad, una fuerza capaz de convertirse en un árbol grande, de 2-3 metros de altura. Vienen los pájaros para hacer nidos. Pero si es chiquitísimo, ¿sabéis cómo un grano de mostaza? ¿Sabéis cómo es? Hay que verlo casi en microscopio. En una cabeza de alfiler caben 2 o 3 granos de mostaza. Chiquitísimo, como nuestra fe, que se recibe como una cosa tonta, parece tonto, chiquitísimo. Venir a la Eucaristía, escuchar la palabra, la predicación, el encuentro con el Señor, los sacramentos. ¿Qué me van a hacer a mí la gracia de Dios, los sacramentos, confesar, la misa? ¿Qué me va a hacer en mí? El reino de Dios dentro de ti. Y te cambiará a ti y el mundo donde tú te muevas, el mundo que tú toques. Eso es lo que ha hecho Dios con los santos. Por eso es como la levadura, que parece ridícula. Habéis hecho bizcocho, ¿no? Habéis hecho pan. Un poquito de levadura dentro de la masa. Oye, lo mueve aquello la masa y dice que cuando ya pasa un tiempo, unas horas, aquello engorda, aquello crece, fermenta y se pone el doble y el triple de gordo, de grande, tremendo. Dice, así es el reino de Dios en nosotros y en el mundo, en la sociedad. ¿Será posible cambiar el mundo con tanta maldad? Con la guerra, ¿qué hacemos? ¿Cortamos cabeza a Putin? ¿Le cortamos la cabeza a Putin? ¿O al otro? ¿Aquí cortamos cabeza? Dice Jesús, tranquilo, dejad crecer las cosas. Ya Dios hará justicia. No es consentir, es dar oportunidad al arrepentimiento y al cambio interior de la persona, que si no lo hicieran con nosotros, malamente iríamos por la vida. Y Dios lo tiene con nosotros, clemencia y misericordia. Aprovechemos el tiempo para trabajar la fe, para convertirnos, para arrepentirnos, para confesar, para crecer en la gracia. Y pidamos también que nuestra presencia de Dios en nosotros y en el mundo, también lo que Dios vaya tocando, lo vaya transformando con su gracia.